Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la cuarta edición de ProfitCast, un espacio donde estaremos hablando de temas como Forex, criptomonedas y muchos temas de su interés. Con ustedes, Emil Trader, y en esta cuarta edición hablaremos del miedo. El miedo, según la psicología, es un temor, una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de algún peligro que puede ser real o imaginario, que puede estar en el presente, el futuro o a veces en el pasado. Es decir, el miedo es esa sensación que sentimos cuando nuestra vida está en peligro, cuando sentimos que una acción que vamos a realizar va a perjudicar a alguien y ese alguien puede ser nosotros mismos. Cuando pensamos que algo va a salir mal, comenzamos a crear ese miedo al rechazo, miedo al fracasar, o el mismo miedo cuando nuestra vida, vuelvo y repito, está en peligro, que ese es un miedo que yo llamo quizás un miedo por instinto, que es un miedo que te puede llevar a desarrollar ciertas habilidades en ese momento que puedan salvar tu vida. Eso lo hemos visto muchas veces presente en la naturaleza. Pero el miedo que quiero hablarles esta vez es ese miedo de la sociedad. Ese miedo que nos lleva a crear una fobia al fracaso, una idea de que si fracasamos vamos a estar solos, vamos a ser el reír de la gente, nuestra familia nos va a dar la espalda, nuestros amigos y quizás incluso nuestra propia creencia. Ese miedo a que si no te gradúas no vas a ser nadie, ese miedo a que si sin un título no podrás lograr las cosas, ese miedo que nos ponen desde pequeño que si no sacas buenas notas no vas a tener este regalo. Ese miedo es un miedo que nos han inculcado nuestros padres. Es un miedo que nuestros padres nos han inculcado porque el mismo sistema se ha encargado de hacerlo. Tengan algo muy claro, es normal tener miedo. Lo que no debemos permitir es que ese miedo nos cohíba de lograr lo que queremos, de tomar las acciones necesarias para alcanzar nuestros sueños. Es decir, ponte los pantalones, agárrate duro, que se viene la ruleta de la vida. Y en esa ruleta sí vas a tener miedo, pero tienes que estar dispuesto a recibir cualquier cosa. Tienes que estar dispuesto a fracasar. Tienes que romper con todas las barreras y entender que el fracaso es parte del proceso. Así que no tengas miedo a equivocarte. No tengas miedo a dar un paso en falso. No tengas miedo al qué dirán. Ten miedo de pensar que si en 10, 5 años, 20, 30, nunca intentaste lo que querías y te das cuenta que ya es tarde, a eso sí tienes miedo, porque el tiempo nunca podrá regresar. Ahora, ese es un miedo muy común. El miedo a la sociedad, el miedo a que dirán, el miedo que nos ha inculcado, el miedo a cualquier cosa. Es normal tener miedo. No importa qué tan fuerte te veas emocionalmente o físicamente, todos tendremos algún tipo de miedo. Ahora bien, en la vida de los traders, ¿cuáles son nuestros miedos? Quemar nuestra cuenta, tenemos miedo a una mala entrada, miedo a que la psicología juegue en nuestra contra, miedo a que nos entiendan y nadie entienda que este camino de trading es real y realmente se puede vivir de esto. Y en mi caso fue así. No crean que yo estoy donde estoy porque amanecí un día aquí y ya. Yo tuve miedo cuando dejé mi carrera universitaria. Yo era estudiante de la ULA de Ingeniería Mecánica. Toda mi familia ingenieros, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Y créanme que tuve miedo cuando decidí dejar mi carrera, porque sabía que iba a ser señalado como el único que no se graduó. Aún así seguí adelante. Cuando tomé la decisión de viajar de Venezuela a Nueva York para comenzar de cero, tuve miedo, porque sabía que si me equivocaba iba a perder tiempo, iba a perder haber dejado mi carrera, iba a tener ese miedo a tener que decir a los demás, tenían razón, y fracasé. Aún así, rompí ese miedo y seguí. Y cuando comencé todo esto del trading, muchas personas me decían, incluso mis padres, mi novia en ese momento, mis amigos, oye, ¿no te da miedo dejar los trabajos
y que después no tengas cómo pagar la renta. Nunca me dio miedo eso. Eso sí, nunca me dio miedo. Me daba mucho más miedo perder mi tiempo, perder mi vida, perder mi juventud trabajando en el sistema. Eso sí me dio miedo. Así que en la vida del trader, cuando tengas miedo de perder tu cuenta, cuando tengas miedo de perder tu dinero, recuerda, tú eres dueño y controlas el factor riesgo. Es decir, que tú eres realmente quien controla ese miedo. ¿Por qué? Porque el miedo a quemar la cuenta solo existirá si tú sabes que estás entrando en una operación sin ningún tipo de stop loss, sin ningún tipo de análisis y sin ningún tipo de manejo de riesgo. Así que el miedo, mis señores, en el trading es simplemente técnico. Es decir, si tú sabes que vas a entrar a una operación sin arriesgar más del 5% de tu cuenta, con tus buenas áreas de take profit y de stop loss marcadas, con un buen análisis hecho, con confianza en tu operación y todos los parámetros establecidos para tomar esa entrada, ese miedo no existe. Al contrario, tienes confianza. Y confianza con un buen manejo de riesgo te llevará a la rentabilidad y el miedo nunca existirá. Por eso entiendan que el miedo en el trading, desde mi punto de vista, les digo, lo pueden ver como un factor técnico y hacerlo a un lado, que no exista ni siquiera. Vuelvo y repito, para eliminar este miedo como en el trading, como traders responsables debemos manejar el factor riesgo, es decir, controlar nuestras pérdidas. Recuerden, ustedes son dueños y responsables de cada operación. Ustedes son los que saben cuánto van a invertir para saber cuánto va a ser esa posible ganancia y también saber cuánto puede ser esa pérdida. Porque por más perfecta que sea esa entrada, siempre existirá la posibilidad de que esa entrada se vaya a pérdida. Y si esa pérdida es controlada, mis amigos, no hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo. Si lo repito nuevamente, no hay por qué tenerlo. Y créanme que así el miedo o la psicología en el trading, una vez lo vuelven técnico, no hay miedo y se vuelven unas máquinas de hacer dinero. Espero que este ProfitCast les haya tocado, porque sé que muchos de mis estudiantes y muchas personas cuando comienzan en todo tipo de negocios, su miedo es: ¿qué pasa si pierdo mi dinero? ¿Qué pasa si pierdo mis ahorros? No pasa nada, mis amigos. El dinero va y viene. Tú puedes ahorrar una y otra vez. Lo que sí nunca va a regresar es el tiempo. El tiempo no lo puedes ahorrar. El tiempo no lo puedes vender, no lo puedes comprar. El tiempo simplemente está. Y si hay algo que tenerle miedo es a eso. El miedo a perder el tiempo. El miedo a perder 5, 10, 20, 30, 40 años de tu vida sentado en una silla trabajándole a alguien más cuando puedes estar luchando por tus sueños. A eso sí, tener miedo. Con ustedes, Emil Trader. Nos vemos en el próximo ProfitCast. Si les gustó este ProfitCast, dejen sus comentarios. Los estaré leyendo a todos y respondiendo. Compártanlo con sus amigos, que vendrán muchos más. Y cualquier sugerencia de cualquier tema que les gustaría que yo hablara, bienvenidas serán. Los quiero mucho. Cuídense.